Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. George Katona tenía una idea. Decía, a diferencia de los teóricos puros, nosotros no vamos a suponer que el comportamiento racional existe o que el comportamiento racional constituye el tema del análisis económico. Esto lo pensaba allá por 1951 y de esa idea de George Katona nació el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, un índice que se mira mensualmente en Estados Unidos para ver cómo de boyante está la economía, sin mirar tanto a los datos y preguntando más a las personas, entendiendo realmente cómo ven ellos que la cosa está tirando. Y ese índice cayó casi 10 puntos en mayo hasta un 67,4, muy por debajo de lo que se esperaba, concretamente creo que se esperaba alrededor de un 70 y pocos y cayó en un 67. Bueno, los economistas claramente viendo eso dijeron, este es el fin, la economía está mucho peor de acuerdo a estas personas que amablemente han respondido a la encuesta de lo que esperábamos, así que ¿por qué? Bueno, pues principalmente porque la inflación sigue preocupando al público y los consumidores elevan sus expectativas de futuros aumentos de precios. Aunque los consumidores, decían en ese índice de Michigan, se habían reservado el juicio durante los últimos meses, ahora perciben una evolución negativa en varias dimensiones. Les preocupa que la inflación, el desempleo y los tipos de interés se muevan en una dirección desfavorable en el próximo año. Esto declaraba Joanne Su, directora de la encuesta. Realmente da igual cuando veas esto. Ahora estamos hablando de este índice de Michigan, pero siempre que la cosa pinta mal, o sobre todo siempre que la cosa pinta mal por el lado de la inflación, muy probablemente sea por lo que vamos a comentar en este mañanero. Y es que el mañanero de hoy lo voy a dedicar a la aventura de la inflación estos últimos años y que ha desembocado en ese índice de Michigan sorprendiendo negativamente y como gran parte del culpable de esta inflación es al tiempo culpable de que los bitcoiners se enriquezcan antes que el resto de los participantes en la economía, lo que podría tener consecuencias muy graves. Sobre todo para el que no tenga Bitcoin. Bien, este es nuestro lugar, este es el podcast en el cual tratamos la economía y lo vemos todo desde un punto de vista distinto. Punto de vista que a mí me gusta pensar, que es el que tú compartes y que por tanto te gustaría compartir también con otras personas, así que comparte este contenido, mándaselo a tus amigos, amigas, si es que las tienes, y así pues tendrás con quien hablar de los temas que te importan en la manera que te importan. Bien, vamos al lío. ¿De dónde viene gran parte de la última inflación? Bueno, esto viene en gran parte dado por la respuesta a las perturbaciones económicas causadas por los cierres de 2020, en cuyo momento la Reserva Federal puso en marcha programas de QE, de Quantitative Easing, que llevan a bajar tipos de interés, a subir, a comprar bonos del Estado y otros valores en el mercado, ¿vale? Todo esto inyecta liquidez en el sistema financiero. Claramente esta no es la parte que más afecta a la inflación, de esa que se quejan aquellos de Michigan, pero simultáneamente al tiempo que esto estaba pasando, que es lo mismo que simultáneamente, el Tesoro envió cheques de estímulo directamente a los consumidores. Esta parte es la que sí explica la inflación en Estados Unidos y cómo suben los precios de la comida y de estas cosas que sí que afectan, digamos, al consumidor de a pie. Y al tiempo explica por qué la inflación está siendo peor en Estados Unidos que en Europa. Porque en Estados Unidos, como eran más ricos, dieron más dinero a la gente durante este periodo y, pues, claro, eso subió más la inflación. Bien, esos programas de compra de bonos y bajada de tipos de interés, crean dinero básicamente para comprar deuda y facilitan la creación de nuevo dinero en la forma de deuda. Y claro, esto permite que que unas personas se beneficien de estos tipos bajos y de este incremento de la liquidez. ¿Quiénes se benefician de esto principalmente? Bueno, instituciones financieras y grandes empresas. Estas entidades se beneficiaron de unos costes de endeudamiento mínimos, lo que les llevó, pues claro, a endeudarse para comprar todo tipo de activos que pensaban que subirían de precio, mientras que el dinero bajaría de precio. Esto equivale a una inflación de activos, es decir, que suben
primero los activos, como por ejemplo la bolsa, como por ejemplo los inmuebles, ya que muchas personas, entidades financieras, personas cerca de esas tuberías por las cuales sale la liquidez, pues acceden primero al dinero barato comprando a precios antes de la entrada de dinero, y conforme ese dinero sigue entrando, bueno, realmente Bastos lo explica esto muy bien, así que mejor que lo explique Bastos. El primero que paga con el dinero nuevo, ¿a qué precio compra? Al de ayer. Él tiene el doble. Él tiene el doble, pero a medida que se va metiendo el dinero en el mercado, los precios suben, porque cada vez hay menos bienes y cada vez hay más dinero, y va empujando. Y a media mañana tienes el doble de dinero, pero los precios están el doble, ni ganas ni pierdes. Y a las 4 de la tarde, ¿qué pasa? Llegan los últimos, cada vez hay menos bienes, cada vez hay más dinero, los precios ya están 4 veces superior, tú solo tienes el doble, tú perdiste. Hubo una redistribución, y eso solo se quiere decir el tiempo. Muchos piensan, no, el dinero ya es automático, suben los precios ya mañana. No, suben lentamente, y suben unos productos antes que otros, y suben unos sectores antes que otros, y suben unos territorios antes que otros. Porque hay tiempo por el medio. Se juntan, por tanto, dos factores: la entrada de dinero en la economía, la entrada de liquidez, por una parte, y al otro lado, el tiempo. El tiempo siendo un factor muy relevante, como veremos después. Bien, el resultado de ambos factores en conjunción es el incremento de la brecha de riqueza entre los propietarios de activos y los que no son propietarios de activos, es decir, los que no tienen bolsa, los que no tienen activos, como por ejemplo bienes inmuebles y demás. Básicamente, pues la gente como tú y como yo, que no tenemos dónde caernos muertos, bueno, pues esos sienten más esa brecha de riqueza frente a aquellos que sí que tienen activos. De hecho, si observamos el crecimiento de la riqueza para el 1% más rico de Estados Unidos frente al 50% menos rico durante los años 2020 y 2021, podemos ver que se abre esa brecha entre unos y otros. James Lavis explica que a primera vista muchos de estos gráficos no parece que muestren una situación tan grave, pero si le dedicas un poco de atención y entornas bien los ojos, pues ya te digo yo que estas gráficas no se leen fácilmente, al menos no de una manera que sea muy obvia. Entonces observarías que la riqueza del 1% más rico se disparó de aproximadamente 30 a 44 trillones de dólares, es decir, millones de millones, lo que supone una ganancia de 14 trillones, por si acaso no fuiste a matemáticas ese día, en el plazo de 2 años. Mientras que la riqueza del 50% más pobre, en el cual muy probablemente nos encontremos, en Amor y compañía, pues solamente subió de 2 trillones a 3,6 trillones de dólares, lo que supone, dice James Lavis, una mísera ganancia de 1,6 trillones de dólares. Lo dice James porque él sí que fue a matemáticas ese día. Así pues, el 1% de las personas más ricas se repartió una ganancia de 14 trillones de dólares, y el 50% más pobre compartió una ganancia, por así decirlo, de 1,6 trillones de dólares. Ese incremento de riqueza viene dado por la entrada de nuevo dinero que va a perseguir bienes escasos donde se almacena riqueza, como, de nuevo, casas, acciones. De ahí que la brecha se ensanche con estos programas de creación de liquidez. Por eso decía al principio que da igual lo del instituto este de Michigan y demás. Ahora estamos ahí por lo que estamos ahí, pero cada vez que se crea liquidez, este es el resultado con el que nos encontramos. Y es un resultado a todas luces triste. Tú ves esto y dices, joder, no es posible que la situación esté así de mal, que cada vez que se trata de salvar la economía, una pequeña parte de la economía se beneficie de manera extraordinariamente mayoritaria y el resto de la población apenas se quede con las migajas de esa ganancia. Esto, como digo, puede parecer triste, pero no todo es triste. No todo es triste. Por suerte, porque imagínate que todo fuese triste. Sería un bajón. El tiempo es, como decía Bastos, importante, y el tiempo puede ayudarnos a ver la luz dentro de este panorama tan triste. Y es que ese nuevo dinero que se crea, esa nueva liquidez que entra en la economía, tarda en expandirse por la economía, lo que hace que algunos reciban ese dinero antes que otros, y también que algunos activos crezcan de precio antes que otros. Michael Howell, de quien hemos hablado muchas veces y casi siempre bien, nos cae bien, en estos mañaneros, estudia cómo las oleadas de liquidez, cómo ese incremento de liquidez afecta a los diferentes activos en una economía. ¿Y qué dice Howell? Howell dice, bien, veamos los datos. Ante lo que yo digo, muy bien, Michael, veámoslos, ¿no? Con datos siempre mejor. Bien, pues Howell observa que los mercados de acciones
suelen recibir un impulso de esa nueva liquidez después de unos 6 a 9 meses de esa liquidez entrar en la economía. Al tiempo, la economía real, es decir, las panaderías, los comercios y todo eso, la economía que se llama la economía real, tarda unos 15 meses en observar ese efecto del incremento de la liquidez. Aquí es cuando podríamos empezar a hablar de esa inflación de la calle, de ese sentimiento que recoge ese estudio, esas encuestas como la de Michigan. Bueno, pues tarda unos 15 meses en tener ese efecto en la economía real. Por su parte, los mercados de renta fija, es decir, los mercados de bonos, donde se comercian esas deudas de los países, tienden a obtener un impulso de esa liquidez entre 3 y 6 meses después del cambio en la liquidez. Y por su parte, Bitcoin también se ve afectado por esos incrementos, esos cambios en la liquidez, pero en un plazo mucho más corto. Y es que Michael estudia y observa que el efecto de la nueva liquidez en Bitcoin se siente en apenas unas 6 a 8 semanas después del cambio en la liquidez. También el oro se ve afectado, igual que los mercados de divisas, pero de nuevo mucho más tarde. El efecto en ellos se ve de 3 a 6 meses después. ¿Por qué esa sensibilidad a la liquidez por parte de Bitcoin? Bueno, pues yo creo que viene dada en parte por su reducida oferta. Como sabemos, Bitcoin no se pueden crear más una vez que se puso en marcha ese calendario de emisión, y al tiempo Bitcoin tiene un pequeño tamaño en comparación con el resto de activos dentro de la economía. Ambos factores pues me llevan a pensar que implican esa mayor sensibilidad de la liquidez, hacia la liquidez por parte de Bitcoin. Y la implicación que tiene esto, claro, es que el bitcoiner, el que atesora Bitcoin, se enriquecería antes cuando sube la liquidez, lo que le permitiría disfrutar de los bienes, de los servicios y del resto de activos que están en oferta en la economía a precios de antes de la impresión de dinero, disfrutando de su propio efecto cantillón que se vio de forma muy marcada durante el periodo inflacionario de 2020-2021. Periodo en el que, seguramente recordáis, se criticaba a Bitcoin que no había servido como protección ante la inflación. Pues conforme la inflación subía, esos meses en los que la inflación empezaba a subir al 3, 4, 5, 6, 7, pues conforme esta inflación subía, Bitcoin empezaba a flojear y su precio, que lo había hecho muy bien hasta antes de esa subida de la inflación, llegando a esos $60.000 o casi 70.000 por primera vez, pues empezaba, como digo, a flojear conforme la inflación se empezaba a sentir dentro de la economía. Pero por eso la clave para entender esta situación está en los tiempos. Y es que la nueva liquidez, esa entrada de liquidez, hizo subir Bitcoin y enriqueció a los bitcoiners antes de que esa misma liquidez provocase inflación en la economía, cosa que ya hemos visto que tarda mucho más en llegar que lo que tarda en afectar esa nueva liquidez a la economía. Y es precisamente los bitcoiners vendiendo Bitcoin a esos precios elevados respecto al resto de la economía lo que hace que el precio de Bitcoin se hiciese peor conforme esa inflación se iba sintiendo en el resto de activos. Al final, si Bitcoin te sube antes que lo demás, pues ¿qué vas a hacer con esa nueva riqueza a la cual has accedido gracias a ser un bitcoiner de pro? Bueno, pues lo que vas a hacer es comprar acciones a precios de antes de la entrada de dinero, comprar casas a precios de antes de la entrada de dinero, comprar bienes y servicios, comprarte Lambos antes de la entrada de ese nuevo dinero. Por tanto, Bitcoin lo suele hacer después peor, claro, en las últimas etapas de ese proceso inflacionario, conforme la gente se desprende de Bitcoin a buenos precios para comprar activos que todavía no se han visto beneficiados de esa entrada de liquidez. Por tanto, Bitcoin se presenta como el cantillón definitivo y muy probablemente durante algunos años todavía. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de Metaplanet. Que es que todas las empresas que hacen esto tienen nombres guays. O sea, ¿cómo son? Bueno, vale, hablaremos de Metaplanet, hablaremos de la naturaleza política de Bitcoin que está dando que hablar y hablaremos de las subvenciones al CO2, que si no las conocías, pues fíjate, qué sorpresa. Bien, pues 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. En el último tratamos el Bitcoin negro,
comparándolo con lo que ha pasado con el petróleo negro, no porque el petróleo no sea negro. Bueno, si hubieses leído la newsletter, pues lo sabrías. Si no, pues suscríbete y así recibirás la de este próximo sábado. También puedes comprar Bitcoin a través de Relay, puedes guardarlo en una Bitbox para así disfrutar de la autocustodia de tu Bitcoin. Y también puedes hacerte el curso, apuntarte al curso de Bitcoin de el Instituto Juan de Mariana, que creo que deberías hacerlo más que nada por el tema este de la ilusión de profundidad explicativa. Una frase que me mola un montón y que viene a decir que muchas veces no entendemos las cosas que pensamos que entendemos y sí otras cosas mucho menos útiles. Concretamente, la ilusión de profundidad explicativa te hace pensar que tú crees cómo funciona un váter, pero realmente no sabes cómo funciona un váter. De la misma manera, tú puedes pensar que crees que sabes cómo funciona Bitcoin, pero no sabes cómo funciona Bitcoin. Entonces, para solucionar esa ilusión de profundidad de la cual seguramente seas consciente en el momento en el que te paras a pensar un segundo en realmente cómo funcionan según qué aspectos de Bitcoin, pues espero que ser consciente de eso te haga plantearte el apuntarte a este curso, que además sale bastante bien, son un montón de clases, como 21 módulos, horas de contenido grabado por Eduardo Blasco, por mí y también habrá clases extras de otros profesores. Además el precio está bastante bien, creo que son 147 euros o algo así y hay un 20% de descuento si usas el código que está en la descripción. Vamos, que está tirado, te lo puedes hacer a tu ritmo y es muy útil, sobre todo para solucionar esa ilusión de profundidad explicativa de la que seguramente adoleces. Bien, Metaplanet se hace un MicroStrategy. Metaplanet es una empresa cotizada en la bolsa de Tokio que ha emprendido una transformación estratégica. Ha reorientado la estrategia corporativa para centrarse en Bitcoin. Ha decidido que este es el camino. Metaplanet aprovechará Bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería, dirigiendo el exceso de flujo de caja, ahora veremos si tiene de eso, hacia una mayor acumulación de Bitcoin. Este giro estratégico es el resultado de los atributos únicos de Bitcoin, dice Metaplanet en su página web, como su escasez absoluta y su política monetaria apolítica. Lo del apolitismo o lo apolítico de Bitcoin es un tema que veremos ahora. Vamos, que Metaplanet se hace un MicroStrategy, lo cual digo, me parece cómico porque es que todas las empresas que se hacen un MicroStrategy tienen nombres cómicos, como eso, como Metaplanet. A ver, Metaplanet es igual de importante que MicroStrategy. Bueno, hice algo de investigación y es un poco raro, porque si tú buscas la página web de Metaplanet Inc., explica que se dedica a eso de Bitcoin, ¿vale? Pero la página web la cambiaron ayer, más o menos. Porque si miras todos los sitios en los que hablan de a qué se dedica Metaplanet, dicen que construye e invierte en plataformas, empresas y comunidades Web3 descentralizadas, seguras y sin confianza. Realmente Web3 no puede hacer todo eso. Y que aprovechan el poder de la tecnología blockchain. Bueno, eso es lo que dicen los que estudian Metaplanet antes, claro, de este giro que se han dado hacia Bitcoin. Y en cuanto a lo de los flujos de caja que van a dedicar a Bitcoin, bueno, pues yo no soy un experto leyendo balances de empresas y tampoco te creas tú que le he dedicado horas a esto, pero así a simple vista parece que tienen unos 113 millones de activos, unos 103 millones en deudas, que ingresan unos 4 millones de dólares al año. Mientras que MicroStrategy estaba en otros números, como 500 millones de revenue y demás. O sea que, bueno, es molón que Metaplanet se haga un MicroStrategy, es molón que más empresas vean en hacerlo de MicroStrategy una buena idea, pues, como he explicado en la primera noticia de hoy, tiene sentido. Sobre todo si la situación se sigue planteando como hasta ahora. Pero claro, no todos van a ser igual de importantes que MicroStrategy y no todos van a ser tan bitcoiners, me parece a mí. Pero bueno, Metaplanet, ahí lo tenéis por si queréis echaros unas risas. Y hablemos de la naturaleza política de Bitcoin, y es que la semana pasada ocurrieron muchas cosas al respecto de Bitcoin, política y Estados Unidos concretamente, y una de ellas, bueno, es que se juntaron varias cosas al mismo día, ¿vale? Lo primero es que Trump, el candidato y antiguo presidente de Estados Unidos, decía el miércoles que si estás a favor de cripto, entonces lo mejor es que votes por Trump. Y esto lo decía en un evento en el que los que estaban atendiendo a dicho evento eran personas que habían comprado NFTs de la colección de Trump. A ver, claramente, si estás hablando con la gente que tiene NFTs de tu colección, pues ¿qué vas a decirles, no? Pero bueno, Trump decía que si estás a favor de cripto, pues que tienes que estar a favor de Trump. Pero al tiempo que pasaba esto, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobaba una resolución que desaprobaba
una normativa de la SEC, la SAP 121, que es la que impide a los bancos americanos custodiar Bitcoin. Pero al tiempo se decía que se emitía un comunicado desde el Congreso que si al presidente se le presentaba este proyecto que desaprobaba la 121, lo vetaría, argumentando que ese 121 se emitió en respuesta a los riesgos tecnológicos, legales y regulatorios demostrados que han causado pérdidas sustanciales a los consumidores. La Casa Blanca también argumentó que anular ese 121 podría restringir inapropiadamente la capacidad de la SEC para garantizar y salvaguardar y proteger, digamos, a las personas de los riesgos de los criptoactivos. Vamos, que nada de desaprobar la 121, esa resolución que, como digo, impide a los bancos custodiar Bitcoin. Bueno, entonces tenemos por un lado a Trump diciendo que es pro cripto, a una gente que es pro cripto, y por otra parte a unas personas tratando de eliminar esa normativa que prohíbe a los bancos custodiar Bitcoin, y al tiempo diciendo al presidente diciendo que si se desaprueba, pues él lo desaprobará también. O sea, que vetará lo desaprobado. Es un poco raro, pero bueno, básicamente lo que se produjo ese día fue la yuxtaposición, como dice Peter Thorne en Galaxy, de la Casa Blanca, que por su parte amenazaba con vetar el 121, y el presidente Trump diciendo que los votantes pro cripto deberían votar Trump. Si esto lo ponemos en contexto de que las elecciones de Estados Unidos pintan reñidas, y concretamente que en algunos estados el tema de cripto puede ser uno que lleve a algunas personas a votar en favor de un candidato u otro, pues la cosa se pone especialmente interesante. No sabemos, y dudo, que Bitcoin sea un tema, o cripto en general, sea un tema en estas elecciones que empiezan a estar próximas en Estados Unidos, pero bueno, cualquier cosa que te haga ganar puntos claramente pesa en unas elecciones que pintan bastante ajustadas. Y es por tanto interesante ver cómo en un tema tan poco importante, ¿no? Digamos tan marginal, pues todavía es bastante marginal, el Partido Demócrata se posture o se posicione totalmente en contra, lo cual, claro, abre la puerta a que Trump pues se muestre a favor y diga, bueno, pues por aquí lo que pille viene pillado. Y no parece que haya muchos lados negativos de hacer esto. O sea que no sé qué pasará, pero bueno, la cosa está interesante. Sea como sea, bueno, cómo de relevante será esto, poco seguramente, y bueno, tampoco vería yo a Trump muy pro Bitcoin, pero bueno, ahí queda. Bueno, subvenciones al CO2. Es que estas cosas son para llorar. O sea, si no quieres entristecerte, lo mejor es que dejes de escuchar ya, porque realmente yo leo esto y no sé, me hago un flaco favor, porque luego lo pasas mal. Pero bueno, la historia es la siguiente. Hay una central eléctrica en el Reino Unido, ¿vale? Drax se llama. Y en su día se construyó para quemar carbón, ¿vale? Cuando Reino Unido se dedicaba principalmente a la quema de carbón allá por los años, bueno, lo que sea. Pero vamos, hasta los años 60 más o menos hacían esto, quemaban carbón. Y se quedó ahí la central sin hacer mucho, como un tema estético, recordando la dependencia del carbón por parte de la economía inglesa, hasta hace pocos años, cuando Drax reabrió esa central para no quemar carbón, sino quemar madera. Que tú dirías, ¿por qué madera? La madera da menos energía que el carbón. ¿Por qué vas a quemar madera que no sirve para nada? Bueno, pues según la legislación de la Unión Europea y del Reino Unido, la biomasa, la madera de toda la vida, está clasificada como fuente de energía neutral en carbono. O sea que los de Drax dijeron, mira, como ahora lo de quemar carbón está mal visto, ¿dónde puedo yo pillar subvenciones para quemar otra cosa que sí que me valga? Y encontraron, curiosamente, que la madera se podía quemar. Y me parece triste que esta sea la situación. De hecho, Bloomberg explica que, cito, en el centro de esta estafa del recuento de carbono, pues ¿por qué la madera sí y el carbón no?, está la afirmación de que los árboles talados, es que atención, los árboles talados pueden replantarse y que como los árboles nuevos absorben CO2, pues la capacidad de absorción de carbono de los árboles viejos que se queman hoy será sustituida en algún momento. De ahí que esto sea carbón neutral. Y esto hace que la quema de madera sea renovable en la Unión Europea y en Reino Unido,
una especie de, agarrándose a una especie de santo grial semántico en la industria moderna. La hipocresía, aquí demostrada, es tal que las afirmaciones ignoran a sabiendas el valor temporal de las emisiones de carbono. De nuevo, atendiendo o refiriéndose a bastos y el valor del tiempo, pues los árboles jóvenes, es decir, la semillita que tú plantas en el jardín, absorbe mucho menos CO2 que el árbol maduro que talas para quemar. Y podrían pasar décadas antes que esas emisiones liberadas hoy vuelvan a la atmósfera. En esencia, quemar madera, dice Thunberg, aumenta sustancialmente las emisiones globales de carbono hoy, por mucho que luego por este árbol que quemo, pues planto otro. Fíjate hasta dónde hemos llegado con las tonterías. Y fíjate la vuelta que se le ha dado, ¿no? Que para no quemar carbón estamos quemando madera, que es mucho menos eficiente y más contaminante, por tanto. Bien, a tope. Vale, cerremos con una necrológica. Pues total, ya, de perdidos al río. Tenemos que recordar la muerte de tal día como hoy, de Cyrus McCormick, quien fue un inventor y empresario estadounidense que revolucionó la agricultura con la segadora mecánica. Esta máquina diseñada para cosechar los cultivos de forma mucho más eficiente y que es un testimonio de la importancia del tiempo. Pues aunque McCormick inventó esto en 1834, la cosa no se puso de moda hasta más o menos unos 10 años después, lo que permitió a los que primero se pusieron a segar con la McCormick a segar mucho más rápido y de manera mucho más eficiente, beneficiándose, por tanto, del efecto cantillón de esas nuevas segadoras que les permitieron ser mucho más eficientes y enriquecerse antes que aquellos que recibieron las McCormick mucho más tarde. La importancia de estar donde debes estar y no donde no deberías. Bien, suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Buscadme en Twitter si queréis, @alberto_mera. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay y así encontraréis Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida y con un descuento usando el enlace en la descripción, y podéis guardar ese Bitcoin en una Bitbox para así autocustodiar vuestro tesoro. Y nada, pasad un buen día. Miraos lo del curso ese de Bitcoin. Hala, por aquí ya estaría.